Bien, seguimos recorriendo la región, en momento de retornar hasta la mitad del mundo en Ecuador. César García Vélez nos llama a esta hora. ¿Qué tal, Andy? Estoy en los exteriores del Consejo Nacional Electoral porque estamos a semanas, prácticamente 3 semanas de que inicie la campaña electoral para las presidenciales 2025. Tenemos 16 binomios inscritos, por supuesto, entre ellos el actual presidente Daniel Noboa, que busca la reelección. Tú sabes lo que ha significado para el país estos procesos electorales. En el 2023, cuando comenzamos con la anterior elección complementaria, el asesinato de Fernando Villavicencio dejó una herida abierta y una preocupación, por cierto, no solo en el régimen democrático, sino en qué medida cada candidato tiene la seguridad para poder desplazarse, realizar sus mítines. Y en ese sentido, hoy comenzó a instalarse la mesa de seguridad aquí en el CNE. 11 de los 16 binomios ya tienen una cápsula de seguridad. ¿Qué es esa cápsula de seguridad? Es un grupo especializado, algunos en las películas los habrán visto, estos hombres de negro o quienes están resguardando los vehículos del presidente de los Estados Unidos. Son grupos especiales de la policía que se preparan durante varios meses en inteligencia, en cordones de contención, para poder evitar el riesgo que puede existir sobre un candidato. Y esto es lo que se busca en esta oportunidad. Ojalá que no haya nuevos fallecidos, personas asesinadas, a pesar de que ya hace pocos meses uno de los candidatos, tú recuerdas, Jimmy Jairala, fue víctima de un atentado cuando le dispararon en su vehículo, sí. Andy, ¿recordarás? Sí, por supuesto, César. Ahora quiero que dejemos en claro al contexto latinoamericano. Estamos diciendo, son 11 binomios que han aceptado la seguridad policial, y ya lo hemos vivido en otras oportunidades. Esto me hace pensar inclusive, no en este último que mencionaste, César, sino en el señor Villavicencio y los temas de inseguridad que se presentaron. Y si lo llevamos a nivel de América, tenemos que hablar también de la inseguridad que se vivió en las últimas elecciones en México, por ejemplo. Estos 11 binomios, ¿hubo algunos, César? Porque decimos 11 binomios, lo aceptaron. ¿Quedó alguno por fuera? ¿Se conocen las razones por las cuales? Sí, uno de ellos es el principal protagonista de estas elecciones, el presidente Daniel Noboa, quien ha decidido que no va a hacer uso de este cuerpo de seguridad. Él va a contratar su propia seguridad privada. Además, evidentemente, al ser mandatario, él tiene pues el Ejército Nacional, claro, que tiene que, en su condición de presidente, seguirlo cuidando. A propósito de esta pregunta que tú nos haces, habló Antonio Tricerri, quien es el jefe del Cuerpo de Protección Especial, y nos dio detalles al respecto del por qué, por ejemplo, el presidente rechazó esta seguridad y qué pasa con los otros 11 binomios. Escuchemos. Buenos días. Dentro de la situación de seguridad de los binomios presidenciales, nosotros tenemos 288 servidores policiales ya designados a partir del 21 de octubre dentro de la seguridad de cada uno de los candidatos. Es así como indicó la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, y la pregunta que nos hicieron, un señor candidato se ha excusado de la situación para la seguridad de la Policía Nacional, que es el señor candidato Noboa. Él se ha excusado de la seguridad policial, entonces nosotros del dispositivo lo mantenemos, pero igual él se ha excusado. El resto de señores candidatos, como indicó la señora presidenta, ya están 12 binomios con seguridad, y el resto de candidatos estamos a la espera para que nos contesten ellos si desean o no la seguridad de parte de nosotros, dentro de lo que es la Dirección Nacional de Protección y Seguridad. Bien, ahí lo estábamos escuchando. César, desprendamos la idea principal de esta locución. Sí, con esto que dice el jefe del Cuerpo de Seguridad, 4 binomios aún quedarían pendientes para ver si aceptan o no este servicio que se está proporcionando. Por cierto, esto es un egreso importante para el Consejo Nacional Electoral en el marco de la organización de este proceso, pero totalmente necesario. No se puede hacer la campaña como se lo hacía antes. Muchos de los candidatos podían caminar libremente, conversar con la gente,
presentar sus planes de trabajo. Muchas de estas limitaciones se vieron ya reflejadas durante estos últimos años en sintonía con el nivel de violencia que vive el Ecuador y por supuesto con el nefasto antecedente del asesinato de Fernando Villavicencio. Claro. Andy. Sí, sí, por supuesto, César. Tenemos una especie de deadline, compañero, para conocer qué va a pasar con los otros binomios que todavía no han dado una respuesta. Y te pregunto, ¿existe el escenario donde un binomio directamente, así como Daniel Noboa, el actual mandatario, renuncien a esta seguridad, César? Sí, es posible, Andy. Vamos primero con la primera interrogante. Hasta el 6 de enero tendrían como plazo máximo para expresar si aceptan o no esta seguridad, porque de ahí en adelante ya comienza la campaña y será responsabilidad de cada uno de ellos en el caso de no aceptar. Y tenemos antecedentes de que, por ejemplo, cuando estaba Dan Topic en carrera, era uno de los que pensaba que podía autoprotegerse con la seguridad privada. Algunos no confían, no hay, por supuesto, razones pocas para no hacerlo después de lo que pasó con Villavicencio, donde había un cordón, una cápsula de seguridad, y a pesar de eso lo mataron. Por ello, muchos deciden invertir de su propio dinero de la campaña y tener su propia seguridad, pero saber que su vida, de alguna manera, está protegida, sin desmerecer, por supuesto, el trabajo de este grupo de élite que entendemos ha sido capacitado por 3 meses en Manabí y que tienen las cartas credenciales para poder ejercer el control y la protección de los binomios que correrán para las generales 2025. No, César, y es que además hay que tomar en cuenta, si ampliamos un poco más esa fotografía, fíjate lo que sucedió con Donald Trump en su campaña también, cuando ese intento de magnicidio, estamos hablando que Donald Trump tenía la seguridad de los Estados Unidos, que no es para nada decir poco. Por supuesto, después están otros países como Venezuela, donde en un proceso electoral solamente estaba Nicolás Maduro y María Corina Machado recorriendo a pie todo el país, pero la situación México-Ecuador es un tanto distinta con temas de inseguridad. César, para ir cerrando, vamos entonces a dejar más claro el panorama del próximo año. Hasta el 6 de enero tienen la fecha y ya cuando comienza directamente esta carrera electoral con estos binomios. Comienza la campaña electoral a partir del 6 de enero. Tendremos aproximadamente 1 mes y medio y luego se cerrará ya el proceso de campaña. Tenemos ya las elecciones para el mes de febrero y en el caso de que haya una segunda vuelta se va a prolongar hasta el mes de abril. Hay de momento varias de las empresas que están haciendo el sondeo, dándoles un favoritismo a 2 claros binomios, el uno el conformado por el presidente Daniel Noboa, el otro el de la Revolución Ciudadana, en donde la presidenciable es Luisa González. Veremos qué es lo que ocurre, una papeleta muy holgada nuevamente. Hay pocos países en donde vemos estas características de 16 binomios y a diferencia de lo que pasa por ejemplo en Argentina, acá pues los 16 van a participar en igualdad de condiciones hasta llegar a la primera vuelta y después veremos qué es lo que ocurre con los 2 finalistas que queden de estos 16 binomios conformados, Andy. Compañero, no me quiero quedar con la duda, pero por ejemplo en Uruguay lo vivimos con Delgado y Yamandú Orsi, había otros partidos, pero se fue a una segunda vuelta por no conseguir el 50% más 1 de los votos. ¿Cuál es la condición, según la Constitución, en Ecuador? ¿Qué se necesita para que uno de estos binomios directamente gane en primera vuelta? Sí, en el Ecuador es una situación completamente similar. Necesita más del 50% más 1, como tú señalas, para ganar en primera vuelta. De no tener esos números, pasarán a un segundo momento al balotaje y ahí sí, cualquier diferencia, por mínima que sea, es la que determinará quién es el próximo presidente o presidenta de la República de los Ecuatorianos. Bien, César García Vélez, compañero, estamos muy atentos a lo que sucede entonces con esta nueva carrera electoral en el país. Aquí estaremos para analizar todo juntos. Nos vemos en un rato.